mi pareja fue infiel durante un año y, o sea, lo que duró la relación, o sea, mantenía dos relaciones paralelas al mismo tiempo que estaba conmigo. Entonces, evidentemente, cuando yo tenía una nueva pareja, cuando yo empecé una nueva relación, todos esos pensamientos intrusivos estaban anclados a ese miedo y esa inseguridad es por algo que ya me había pasado y era complicado para mí hacer la diferencia de que era una relación nueva, de que era una cosa totalmente diferente y de que no tenía por qué ser igual si esta persona no me estaba demostrando lo mismo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosmarie Alcalá y bienvenidos a Estamos Juntos en Esto, un espacio en el que te puedes sentir acompañado porque soy fiel creyente de que cuando la carga es compartida pesa menos. Así que siéntate, relájate, disfruta y recuerda que estamos juntos en esto. Y el día de hoy quiero hablar sobre un tema que en algún momento ha ido pasando desapercibido, pero ahora mismo se le está dando la importancia que tienen, porque a lo mejor en algún momento había pasado, pero no lo habíamos identificado, ¿no? Y ahora podemos llamar a las cosas por su nombre y apellido, por así decirlo, y es sobre los pensamientos intrusivos. Los pensamientos intrusivos son esos pensamientos incómodos que llegan en algún momento de la vida o en alguna circunstancia en particular y que son pensamientos súper desagradables que se vuelven incluso un vicio, por así decirlo, y entras en un círculo como vicioso, valga la redundancia, pensando y sobrepensando algo que te incomoda, que te desagrada, que te preocupa, y hay veces que es demasiado complicado y demasiado difícil detenerte. Y son pensamientos que al final te hacen sentir mal, te hacen sentir incómodo, te generan sensación incluso a veces de culpa, porque no se da en un solo aspecto de la vida. No es como que tú dices, bueno, tengo pensamientos intrusivos sobre el trabajo y ya está. No, generalmente aparecen en todas las áreas, en el amor, en la salud, en lo laboral, en las amistades, en todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando de repente los pensamientos intrusivos van desde la inseguridad o de los celos, cuando estás con una pareja, por ejemplo, pueden ser como, bueno, mi pareja se va de fiesta este viernes, entonces seguramente va a conocer a una persona, le va a gustar, se van a emborrachar y bueno, van a terminar besándose o intercambiando redes sociales, entonces va a empezar un coqueteo, entonces claro, tú ahí te quedas pensando e imaginando todo lo que crees tú que va a pasar, generas una sensación de incomodidad, evidentemente, y incluso te llegas a molestar porque el cerebro no entiende la diferencia entre la realidad y la ficción. Entonces, todo lo que tú le estás mandando a tu cerebro, todo lo que tú te estás imaginando, tu cerebro, tu mente y tu cuerpo cree que es real y actúa como tal. Es decir, que ante una circunstancia de estrés, y eso está comprobado por un montón de investigaciones, que la misma sensación y el mismo malestar que tú sientes ante una situación real es prácticamente la misma ante una situación imaginaria. Por eso se activa nuestro sistema de alarma, de alerta y tú actúas como tal. Entonces puede ser que te pongas a la defensiva, puede ser que te pongas irritable y tu pareja te puede preguntar, ajá, ¿y qué te pasa? No, es que yo me imaginé y claro, estoy enfadada por lo que yo pensé que podía pasar, pero eso realmente no está pasando, porque la mayoría de las veces el 90% de los pensamientos que nosotros tenemos no ocurren nunca, solamente en nuestra cabeza, pero son esos pensamientos que están todo el rato machacándote sobre algo que te molesta, que te incomoda, que te genera ansiedad y no siempre es fácil salir de esos pensamientos. Incluso no solamente pasa en las relaciones de pareja, cuando estás también con una amiga y de repente conoces a una persona nueva en su trabajo, con la que se la lleva bien, con la que está bien, entonces tú puedes pensar, bueno, me va a reemplazar, a lo mejor esa persona es más chistosa que yo, más cómica o más divertida, o tiene mejor clic, entonces claro, ya yo no voy a ser su amiga. Entonces empiezas todo el rato porque al final, primero que son pensamientos intrusivos. Segundo, que esos pensamientos intrusivos van de la mano con miedos e inseguridades. Tercero, que si van de la mano con miedos e inseguridades, tú estás hablando desde tus defectos y los vas a comparar con las virtudes de otra persona. Y ahí es que eso es una comparación en la que siempre vas a salir perdiendo. Entonces, lo importante es identificar esos pensamientos que están pasando por tu mente, de detectarlos y de racionalizarlos, que eso es lo que marca la diferencia entre llevarlo a la realidad y entender que simplemente son pensamientos, que eso no está pasando
que no es real y que eso tampoco te define. E incluso en algún momento lo llegué a ver con temas de salud. Hay una compañera del trabajo que en estos días me dice, ay Rob, tengo una puntada en el pecho. Y yo le digo, bueno, puede ser porque, no sé, a lo mejor si es un mal movimiento. Yo aquí hablando un poco de las razones por las que se pueda sentir así. Y me dice, ¿y no será cáncer de pulmón? Y le digo, no, Dios mío, pero por favor, ¿cómo vas a pensar tú que por cualquier dolor ya tú enseguida vas a pensar que eso es una enfermedad a lo mejor terminal o algo muchísimo más grave, ¿no? Entonces, al final, entras en esa línea de estar constantemente pensando en que puede pasar algo malo, tu cuerpo está constantemente en alerta y reaccionas ante eso como sí. Y muchas veces cualquier cosa que pase, que entre dentro de lo que tú piensas o dentro de lo que tú imaginas, lo empiezas a sentir como si fuera real, porque si en algún punto dices, bueno, tengo un dolor en el pecho, eso puede ser cáncer, y luego empiezas a pensar, claro, porque también el otro día me dio un dolor por aquí abajo, porque entonces, y si te metes en Google que te va a decir que por cualquier dolor ya enseguida te vas a morir el día siguiente, pues peor. Entonces, el primer paso es reconocer esos pensamientos, entender que no son reales, que pueden llegar en algún momento y que simplemente hay veces que hay que dejarlo estar, que hay que dejar que pasen. Si es un pensamiento negativo, identificarlo, decir, vale, estoy pensando esto, racionalizarlo y decir, vale, esto es un pensamiento que ha venido por esta situación en particular. Lo pienso y lo dejo ir. Lo pienso y lo dejo ir. Y no es una cosa que se aprende de la noche a la mañana, ni que uno nace ya aprendido con eso, pero evidentemente son cosas que hasta que no empieces a practicar cómo irlos dejando ir, van a estar todo el rato y todo el tiempo en tu mente machacándote sobre esa situación que te preocupa o que te genera angustia, ¿no? Y yo entiendo que también, aparte de que van anclados a tus miedos y a tus inseguridades, también van de la mano con experiencias pasadas, con experiencias cercanas incluso. Si tú, por ejemplo, en algún momento, bueno, por lo menos en mi caso, en mi relación anterior, mi pareja fue infiel durante un año y, o sea, lo que duró la relación, o sea, mantenía dos relaciones paralelas al mismo tiempo que estaba conmigo. Entonces, evidentemente, cuando yo tenía una nueva pareja, cuando yo empecé una nueva relación, todos esos pensamientos intrusivos estaban anclados a ese miedo y esa inseguridad es por algo que ya me había pasado y era complicado para mí hacer la diferencia de que era una relación nueva, de que era una cosa totalmente diferente y de que no tenía por qué ser igual si esta persona no me estaba demostrando lo mismo. Pero si mi pareja en ese momento hacía algo que yo lo asociaba con mi ex, pues yo decía, ah, no, pero es que esto es así, está haciendo lo mismo, me está diciendo cosas solamente para enamorarme, pero me va a engañar. Y claro, ahí te quedas tú en un círculo hasta que no identificas que esa situación fue una experiencia particular y que esta es una nueva experiencia que no tiene nada que ver con la otra y hacer una distinción entre estos pensamientos pertenecen a mis inseguridades y a mis miedos por esta experiencia, pero no es lo que estoy viviendo ahora, no es como me estoy sintiendo ahora. Entonces, aparte de reconocer y aceptar lo que estás pensando en ese momento, también una de las cosas que ha sido clave y que me ha ayudado mucho a distinguir esos pensamientos y a intentar salir de ese círculo es preguntarme si eso está pasando en ese momento. Por ejemplo, yo recuerdo que en el trabajo que yo tenía anteriormente, yo pensé que había cometido un error porque yo estaba gestionando redes sociales y pensé que había cometido un error en una de las redes sociales. Y yo estuve todo ese fin de semana comiéndome la cabeza pensando que yo no había gestionado eso correctamente, que la red social entonces ya no iba a tener publicaciones y yo hice un drama, me van a regañar, me van a decir que está mal, posiblemente me echen de la empresa y yo realmente pasé un fin de semana agobiada y estresada por todo lo que yo pensé que podía pasar. Y luego cuando llegué el lunes, resulta que no había cometido ningún error, que eso era algo que se había gestionado así desde el principio, pero yo por mi confusión pensé que era yo la que lo estaba haciendo mal. Entonces, todo ese malestar, o sea, todo ese malestar, mi cuerpo lo vivió durante esos 2 días, generé cortisol, generé ansiedad, generé angustia por algo que solamente estaba sucediendo en mi cabeza, porque no pude hacer un parado y decir, vale, pues el lunes ya lo hablo y cuando eso esté sucediendo, o si realmente está sucediendo, me preocupo. Entonces, ahí entendí y bueno, hice clic en esa parte laboral, aunque ya venía trabajándolo desde antes también en temas de amistades y en temas de pareja, porque llega un momento en que tienes que entender que tus inseguridades y que
tus miedos, si tú no los trabajas, en algún momento van a terminar perjudicando áreas de tu vida. Puede ser que incluso te des cuenta que puedes perder amistades, que puedes perder a tu pareja, que puedes perder relaciones que son valiosas para ti por estar actuando y por estar pensando desde tus inseguridades y de tus miedos que no los han creado las personas con las que estás ahora y que si no pones un antes y un después o una separación, pues vas a terminar de una u otra forma volcando en esas personas responsabilidades que no tienen y que son simplemente experiencias que te han sucedido a ti y que tienes que trabajar tú internamente, ¿no? Eso en algún momento me pasaba con el tema de las amistades, por ejemplo, que yo en algún momento, si yo pensaba que mi amiga conocía a alguien nuevo y ya me iba a reemplazar porque iba a tener una nueva mejor amiga y entonces ya yo iba a quedarme a un lado y de repente iban a salir, iban a compartir mucho más cosas, yo intentaba detenerme y decirme, vale, pero eso está pasando ahora. O sea, ahora mismo te están reemplazando, ahora mismo te están haciendo a un lado, ahora mismo ya tú no formas parte de la vida de esa persona. Y cuando mi respuesta era no, porque todo estaba pasando en mi mente, pues yo entendía, asimilaba y pues iba dejando fluir y dejando correr esos pensamientos, ¿no? O de repente, incluso si tú de repente piensas que tu pareja te dice que tiene un trabajo nuevo, entonces tú enseguida empiezas a pensar y a sobrepensar, bueno, entonces va a conocer a una persona nueva, le va a gustar porque va a ser más bonita que yo o más divertida o lo que sea, y entonces se van a enrollar o a liar y se van a besar y entonces, claro, yo me va a dejar y va a terminar con esa persona y te entras en machacarte por eso que a lo mejor te preocupa y son pensamientos que no puedes detener. En algún momento, si ha pasado algo con relación de pareja, detente y di, pero eso está pasando ahora. O sea, ahora mismo yo estoy viendo o estoy siendo testigo de que eso que yo estoy pensando está pasando. Tu respuesta, el 90% de las veces va a ser no. Tú no estás viendo eso, tú te lo estás imaginando, tú estás pensando en todo lo que tú crees que puede pasar porque te da miedo, evidentemente, y entonces la forma es detener, racionalizar el pensamiento y decir, pero si esto no está pasando ahora. Si eso llega a pasar, pues ya yo en ese momento me preocupo, pero ahora mismo no está pasando. Incluso hasta con las enfermedades. Ajá, pero yo ahora mismo tengo un diagnóstico que me diga que esto está mal. No, pues yo no me voy a preocupar. En el momento, si eso llega a pasar, pues ya yo me preocupo, pero ahora mismo eso no, porque la ansiedad que genera pensar en un futuro que es perjudicial porque está lleno de nuestros miedos, nuestros escenarios negativos y todo lo malo que en algún momento uno piensa, te lleva a creer que realmente eso está pasando, que realmente eso está en tu día a día y tú vives en ese estado de alerta, de sobrevivencia y se activa lo que en psicología se llama bueno, es la amígdala cerebral, que es la que condiciona o la que te dirige tu sistema de huida. Entonces, todo tu cuerpo se pone en alerta, se pone en alarma y por eso es lo que te decía, que te pones irritable, que te pones, que te enfadas o que te molestas por algo y luego tú dices, pero si esto realmente no está pasando, ¿por qué yo tengo esta sensación de malestar o de molestia o incluso de tristeza por algo que no es real? Porque tu cuerpo reacciona y actúa como tal. Y si tú piensas que tu pareja te está haciendo infiel y buscas y piensas cualquier cosa que esa persona haga está diciéndote o está reflejando que te es infiel, tu mente va a reaccionar así, tu cuerpo va a reaccionar así, entonces te vas a poner triste, te vas a molestar porque para ti eso que estás pensando es real, ¿no? Entonces, evidentemente es importante primero reconocer que son simplemente pensamientos, que eso no te definen y que si tú no tienes una forma en la que puedas demostrar o comprobar que eso está pasando, no te quedes aferrado a ese pensamiento o a ese escenario que está creando tu mente, ¿no? Entender que al final son normales, o sea, no te hace diferente, no se te hace extraño, no hay nada mal contigo porque tengas pensamientos negativos en algún momento. Yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas tenemos pensamientos negativos y tenemos pensamientos intrusivos, pero al final no son reales, no es realmente lo que está pasando. Entonces la idea es que puedas hacer esa distinción de la realidad a lo imaginario para poder de una u otra forma eh, calmar esa ansiedad y ese malestar que genera pensar eso, ¿no? Y otra de las formas importantes también es anclarte al presente, o sea,
entender que eso no está pasando, pero conectarte con tus sentidos. Y una de las técnicas que generalmente he visto es el hecho de conectarte con los 5 sentidos, ver algo que te gusta, oler, identificar un olor, afinar tu oído y escuchar lo que está en tu entorno, tocar algo, sentir la textura de algo, ¿no? O sea, incluso así sea, poner, por ejemplo, los pies en el piso y sentir la temperatura del piso, tocar algo que esté cerca de ti, mirar algo, o sea, fijar algo con tus 5 sentidos para anclarte en el momento presente y darle una vuelta a los pensamientos negativos. Incluso técnicas de respiración. Yo creo que muchas veces las pasamos desapercibidas, pero hay una técnica que literalmente es respirar durante 4 segundos, aguantar 4 segundos y luego soltar 4 segundos. Y eso hacerlo repetidas ocasiones para intentar que la mente se enfoque en lo que estás haciendo y no en lo que estás pensando. O sea, el punto o lo básico, lo fundamental o el objetivo principal es que detengas en algún punto el círculo vicioso. O sea, vale, llegaron, los identificas, pero no te vas a quedar todo el día pensando en eso, ¿cómo sales de allí? Entonces, a través de estas técnicas de conectar con tus sentidos, a través de la respiración, incluso nosotros tenemos una voz interna, que eso en algún momento yo creo que lo deberíamos tocar en algún programa, que se crea cuando somos niños y que muchas veces es la que está constantemente diciéndonos que las cosas van a salir mal, que... porque claro, conoce tus inseguridades, sabe qué es lo que está a lo que te da miedo, sabes lo que te preocupa. Entonces esa voz interna muchas veces la tenemos cuando estamos haciendo algo. Por ejemplo, yo muchas veces cuando estoy grabando el programa, en algún punto he lidiado con mi voz interna que sale allí y que he trabajado durante mucho tiempo en darle la vuelta, no en callarla, sino entender que va a existir, porque siempre a lo mejor vamos a tener esa vocecita que nos va a criticar o que nos va a reprochar, y desde el miedo vamos a evitar hacer cosas para que esa voz no salga, pero lo importante es reconocerla y poder irla gestionando, ¿no? Entonces yo muchas veces he estado grabando y empiezo a pensar, pero ¿para qué estás haciendo eso? Nadie te va a escuchar, a nadie le importa lo que tú dices, y la detengo en seco. Y a veces estoy diciendo algo en el programa y me estoy conectando con eso y empiezo a decir, pues es que yo me estoy disfrutando de esto, pero es que esto para mí es importante, porque si de las 100 personas que ven mi programa o que ven el podcast, 50 encuentran algo con lo que se sienten identificados, encuentran una compañía, encuentran algo valioso, pues ya para mí está hecho. Entonces, es una lucha interna. De hecho, una amiga hace poco me comentó también que estaba haciendo una manualidad en casa tranquilamente sobre algo que disfruta y empezó, pero ¿para qué estás haciendo eso? Si eso es una tontería, si al final tienes que estar pensando en producir plata. Y claro, estaba ahí todo el rato, ¿no? Y le digo, pero háblate, o sea, respóndele a esa voz interna cuando te diga, es que tú no funcionas para eso, bueno, pero a mí me gusta, yo me divierto, esto es algo para mí importante, o sea, no nos quedemos callados ante esa voz interna, porque esa voz interna son nuestros miedos hablándonos, nuestros miedos diciéndonos, no lo vas a lograr, no lo vas a conseguir, y es lo que muchas veces detiene a la mayoría de las personas cuando quieren comenzar algo. Entonces, refútale. Cuando esté allí presionándote o machacándote sobre algo, y pero es que a mí me divierte, yo me siento cómoda con esto, yo voy a lograr esto, esto para mí es importante, yo me estoy divirtiendo con esto, y que de una u otra forma esa voz vaya teniendo cada vez menos intensidad en tu vida y que en algún momento cuando llegue la puedas callar también. Y otra de las cosas que también creo que es importante es el hecho de, lo recomiendo muchísimo los psicólogos, en algún momento mi psicóloga me lo ha recomendado y ha sido muy valioso el hecho de tú escribir tus pensamientos, porque bueno, escribirlos o hablarlos, ¿no? Tener a alguien con quien te puedas desahogar. Pero cuando están en tu mente, tienen sentido. O sea, cuando tú empiezas a pensar todo lo malo, todo lo negativo y te empiezas a establecer escenarios en tu mente, tienen sentido. Pero cuando tú los escribes, te das cuenta que no son reales, o sea, que no tienen sentido, que son pensamientos distorsionados. Cuando tú llevas todo lo que va en tu mente al papel y escribes y dices, yo estoy pensando que mi amiga me va a reemplazar por otra persona, porque no sé qué, y luego tú lo lees y te das cuenta, bueno, pero es que yo estoy pensando esto sobre una amistad que he construido durante tantos años, donde tenemos confianza, donde hay respeto, donde hemos tenido un montón de momentos especiales. Yo estoy pensando realmente que me van a reemplazar porque hay una persona nueva en la vida de mi amiga, de mi pareja o de algún, no sé, un familiar, un hermano, lo que sea. Pero hasta que no lo ves,
hasta que no lo verbalizas, hasta que no lo escribes, no te das cuenta. Yo he tenido pensamientos intrusivos en un montón de momentos de mi vida y cuando lo hablo, cuando lo digo en voz alta, es que me escucho y digo, pero es que esto no es real, esto no es así. Yo estoy comparando esto cuando no tiene sentido o estoy pensando que porque mi pareja empieza un trabajo nuevo ya entonces me va a dejar cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, empiezo a entender que todo lo que estoy pensando no es más que o producto de la imaginación, de los miedos y de las inseguridades, ¿no? Y yo creo que esto que les estoy diciendo, más mantener una vida activa, porque esto sonará muy cliché, pero todo lo que produce cuando estás haciendo ejercicios, o sea, te ayuda a liberar endorfinas que evidentemente te ayudan a bajar el cortisol, que es el estrés. No te das cuenta, pero cuando terminas la sensación de bienestar y de relajación y de tranquilidad que tienes es que no tiene comparación y aparte te ayuda muchísimo a quedar en ese círculo porque hace foco en lo que estás haciendo en ese momento. Si estás haciendo un ejercicio, si estás corriendo, si estás caminando, lo que sea, te conectas con esa parte física de tu cuerpo y te ayuda un montón a despejar y a relajarte la mente. Y yo creo que esto, más dormir evidentemente adecuadamente y el hecho de la alimentación, son como 3 pilares básicos para intentar salir o llevar de mejor manera los pensamientos intrusivos, ¿no? Y creo que el último aspecto y el más, no sé, destacable, por así decirlo, aunque sea un conjunto de todos y aunque necesitas un poco de todos para poder llevarlo, el hecho de practica la compasión contigo mismo. Cuánto nos machacamos, cuánto nos damos látigos en la espalda, cuánto mal nos hacemos sentir nosotros mismos. O sea, luego tú piensas y dices, yo esto, y lo vi en algún momento en algún video, dite a ti mismo, o sea, dite a ti mismo lo que tú le dirías a un amigo. Si tú tienes a un amigo que está pasando por una situación de ansiedad o de estrés, tú no le vas a decir, bueno, pero tú eres tonto, tú eres estúpido, ¿cómo vas a estar pensando en eso? Por Dios, es que al final, ¿por qué estás haciendo eso si eso no te va a llevar a ningún lado? ¿Para qué estás con esa amistad si de una u otra forma te va a dejar? O no estés haciendo esta actividad porque eso no te va a llevar a ningún sitio y económicamente no te va a aportar nada. Nosotros generalmente no somos tan duros con nuestro entorno, bueno, realmente no lo somos. Tú puedes decir algo que en algún momento sea importante y que ayudes a esa persona a llevarse a la realidad, pero es muy difícil que tú vengas y le digas a tu amigo, bueno, pero no seas ridículo, no seas estúpido, cómo tú vas a estar pensando eso o cómo te vas a atrever a hacer eso si al final tú no eres capaz, no lo haces. Entonces, bueno, o generalmente no lo deberías hacer. Entonces, si no lo haces por los demás, no te lo hagas a ti mismo. O sea, tente compasión, sé amable contigo, que al final todos estamos librando luchas internas, todos estamos librando batallas internas y estamos enfrentando situaciones en las que pensamos muchas veces que no vamos a salir victoriosos y la persona con la que primero tienes que contar es contigo mismo. Entonces, sé amable, escúchate y cuando venga esa voz a estarte machacando por algo sobre ti que está malo, sobre tus miedos o sobre tus inseguridades, deténla y recuerda que al final no hay mejor forma de practicar esa empatía o de practicar esa amabilidad que contigo mismo. No te machaques, no te fustigues, no estés todo el rato diciéndote, es que tú, es que tú, es que tú. Sé compasivo, tú estás librando una batalla que nadie sabe, que posiblemente a lo mejor ni siquiera lo cuentes. Entonces, no te hagas a ti mismo lo que no le haces a los demás, que al final tú, la primera persona con la que tienes que contar es contigo mismo. Entonces, déjenme en los comentarios si en algún momento han tenido pensamientos intrusivos, cómo han sido esos pensamientos intrusivos y cómo los han llevado para que de una u otra forma no influya y no perjudique tanto el presente, que es lo más valioso que tenemos, porque generalmente la ansiedad es exceso de futuro y un futuro que muchas veces y que en la mayoría de los casos no es tan malo como lo estamos pensando ni como lo estamos pintando. Suscríbanse también a mi podcast, estamos juntos en esto, para que les lleguen las notificaciones. Síganme por redes sociales también, @estamos juntos en esto y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.